Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Continuamos con este quinto ciclo sobre la guerra de Ucrania en una etapa que lógicamente pasará a la pequeña historia de esta guerra de Ucrania como el momento de la contraofensiva, un momento que se está alargando y que posiblemente se alargue bastante más. La intención que tenemos y que esperamos es que el hipotético sexto ciclo sea sobre las negociaciones de paz, dentro del espíritu, digamos, positivo en el que nos estamos encontrando, sobre todo en nuestros coloquios con respecto a la guerra. Bien, la cuarta perspectiva que analizamos en estos ciclos, primera es la geopolítica, segunda venimos haciendo la perspectiva militar, tercera con la que hemos comenzado en este quinto ciclo, perspectiva económica, y ahora nos toca cerrarlo con esto que llamamos perspectiva religiosa. En esta ocasión, el título, digamos, para esta concreta sesión, pues me ha parecido que podíamos utilizar el de guerra civil religiosa. Intentaremos aproximarnos a su sentido, que en principio es sencillo. Simplemente recordar que la sesión anterior, la celebrada en junio, pues la habíamos titulado La paz religiosa es posible, y concluíamos con absoluta claridad que la paz religiosa, aunque evidentemente fuera posible, y aunque el adagio clásico del futuro no está escrito, pues que a lo largo de toda la historia de la cristiandad, pues no había habido ningún reencuentro cuando se produce un cisma o cuando se han ido produciendo los grandes cismas a lo largo de la historia de la cristiandad. En consecuencia, pues decíamos que la paz religiosa, concebida globalmente como consecuencia de la guerra, pues no era posible o era muy difícil. Vamos entonces hoy a ver este aspecto de tratar la guerra de Ucrania desde la perspectiva, como la hemos titulado, de guerra civil religiosa como referente primordial, ¿no? Bueno, brevemente, los datos históricos básicos de la guerra de Ucrania: guerra de Putin, agresión a Ucrania, invasión de Ucrania, las distintas expresiones que se vienen utilizando para definir y caracterizar esta guerra. Quizá el punto primero que no podemos olvidar es que la actual Ucrania logró su independencia de la Unión Soviética en 1991, como consecuencia, decíamos al principio, de ese trienio de desmantelamiento de la Unión Soviética y finalmente en el 91 la independencia de los países, hoy estados soberanos, o por lo menos prácticamente soberanos y reconocidos internacionalmente, de la zona occidental de la antigua Unión Soviética y ahora oriental, ¿no? A ver, Pues mira, vamos a hacer una cosa. en el año 1914 se produjo la anexión de Crimea por Rusia y al año siguiente, pues digamos, la ocupación de los territorios del Donbass fundamentalmente y de Lugansk, ¿no? Y el 24 de febrero del año 2022 es cuando tuvo lugar la invasión de Ucrania, en la que se preveía, por lo menos Putin lo preveía así, que iba a hacer un paseo para ocupar Kiev, la capital, y en consecuencia, pues esto podría ser días o semanas o un poquito más, pero no más allá. Pero desde ese 24 de febrero del 22 hasta el presente han ido ocurriendo pues un conjunto de acontecimientos que desde la perspectiva ucraniana
puede considerarse que se trata de una guerra de liberación de Ucrania por Ucrania con la ayuda de la OTAN y de la Unión Europea. Pero desde la perspectiva de Rusia, y esto es lo más importante para nuestro tema de hoy, pues se trataba de defender en lo publicado y en lo subterráneo, en lo fundamental de la acción de Putin, de Rusia, se trataba de defensa de un territorio que se consideraba y se considera propio, pero que hoy, oficial e internacionalmente reconocido, pertenece a Ucrania. La segunda nota de la perspectiva rusa es que se trata de defender la seguridad de las fronteras. Este es el tema capital que estamos viendo todos los días. Defender la seguridad de las fronteras de la actual Rusia frente a la OTAN. Este será uno de los problemas cuando lleguen los momentos de búsqueda concreta de la paz, ¿eh? Y la tercera, que es la que más nos interesa a nosotros, pero que tiene la misma importancia que las dos anteriores, es la defensa de las ideas que consideran en Rusia ideas nacionales tradicionales frente a la depravación de Occidente. Y este es el marco en el que se inserta la religión. Y fundamentalmente, claro, es la religión de Rusia, la religión de Ucrania, que es la religión cristiana ortodoxa. Son los tres ámbitos que pretende defender esa agresión a Ucrania desde Putin. Bien, ¿y qué acontecimientos han sucedido desde ese mes de junio en el que hablábamos acerca de si la paz era posible o no? Bueno, pues ha habido, con respecto a ese momento anterior, la sorpresa de Prigozhin o de la compañía Wenger, con lo cual, pues hubo una cierta, para algunos de suma importancia, para otros nimia. De momento, pues ha quedado en la nimiedad más que en la importancia acerca de una posible descomposición de la Rusia actual o de levantamiento más o menos popular o de enfrentamiento en guerra civil de una parte del ejército con otra. Nada de estos previsible por algunos sucedió, sino que todo ha vuelto prácticamente a la situación primitiva, aunque ciertamente en Rusia se ha recibido ya un golpe, el golpe este de Prigozhin, ¿no? Muy bien, en consecuencia se ha producido un golpe de Estado, aunque haya sido fugaz y fallido, ¿no? Pero la unanimidad nacionalista e imperialista Rusia o rusa, eso no ha sufrido de momento, al menos en absoluto, y no hay nada que pudiera parecerse a una especie de guerra civil o guerra por el poder, al menos en el ámbito ruso. Bueno, pero dentro de todo este marco, a pesar de estos acontecimientos, los patriarcas de las respectivas iglesias, están mudos, sino alimentando la guerra y el odio, como en el caso de nuestro Kirill I. Bien, en consecuencia, podríamos decirle a las iglesias cristianas que deberían estar más activas, impulsar más la paz, vamos a decirlo así, la verdad, etcétera, ¿no? Y en concreto, pues podríamos pegarles un grito a Kirill: despierta, Kirill, patriarca de Moscú, ya que eres uno de los máximos responsables, como podremos ver. Y, adelantando la expresión de Francisco de hace ya más de un año, no puedes continuar siendo monaguillo de Putin. Bueno, si analizamos un poco los acontecimientos religiosos que podemos considerar más relevantes para nuestro tema, el primero, sin ninguna duda, es el hecho de la independencia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, considerada ya como Iglesia Ortodoxa de Ucrania autocéfala, mediante el reconocimiento a su autocefalía en enero del año 2019. Ese ha sido
desde el punto de vista religioso, el acontecimiento más importante. Luego veremos un poquitín más de cómo se produjo y ya en ocasiones anteriores hemos hablado de él, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la sociología religiosa, con la dificultad de hacer ahora cálculos o más o menos estimaciones, o incluso de hacer sondeos, más o menos se piensa que el 80% de los ciudadanos de Ucrania son de religión ortodoxa. Esto cuadra con las perspectivas sociográficas y sociométricas, más o menos equivalentes a las que se pueden ir haciendo en el resto de Europa a la luz de la historia reciente de estas sociedades. Bien, pero de manera que existen 3 iglesias ortodoxas en Ucrania, aquí solo para recordar lo que ya habíamos visto, ¿no? La que surgió del exilio como consecuencia de la difícil situación de final de la Primera Guerra Europea o Mundial de 1917, como consecuencia de la Revolución Rusa de febrero y después de la de Lenin, si queremos decirlo así. La segunda es la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, ya autocéfala, a la que me he referido. Y la tercera, que sigue siendo la que todavía tiene mayor dominio formal, que es la Iglesia Ucraniana, dependiente del Patriarcado de Moscú, que de momento tiene al menos todavía el 30% de los fieles, posee 45 diócesis y no menos de 20.000 parroquias tras el cisma, es decir, tras la consumación del cisma al que nos referimos, que se produce dentro del seno de la Iglesia Ortodoxa, representado por Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, en su condición de primado o de primus inter pares, y precisamente Kirill I de Moscú, que es el que tiene un territorio más extenso y un mayor número de fieles. En este ámbito, como no puede ser de otra manera, pues de todo ese conjunto de iglesias, no menos de 22 de ellas, de todas esas diócesis, se han dejado ya de pedir o solicitar dentro de la Eucaristía o de la misa, pedir por Kirill I en las oraciones, como consecuencia del apoyo al Kremlin por parte del patriarca de Moscú. Esto significa la ruptura de todas estas diócesis, de hecho, con su patriarca, que sigue siendo el de Moscú, ¿no? Muy bien. Acontecimiento religioso segundo, que es al que vamos a dedicar un poco más de atención, es de la guerra civil religiosa ortodoxa en Ucrania. Como consecuencia de esa tripleta a la que me he referido, de elementos básicos ortodoxos con diferentes iglesias en cuanto a las adscripciones, esto significa que hay una guerra civil dentro de un único Estado, de una única nación, de Ucrania, pero que es una guerra no a tiros, sino que es una guerra civil religiosa ortodoxa en Ucrania. Como no podría ser de otra manera ante la situación que podemos observar y que les he ofrecido, ¿no? Bien, en consecuencia, el Patriarcado de Moscú acusa de cisma, a esto vamos a llamarle cisma interior, de pequeña trascendencia mundial con respecto al cisma radical que ha dividido en 2 partes prácticamente equivalentes a la Iglesia Ortodoxa. Una, la que depende todavía del patriarca de Moscú, y unos pequeños y pocos patriarcas que no asistieron al concilio fundacional de la autocefalía de Ucrania, y la parte del patriarcado de Moscú que radica en Ucrania. Frente al cisma general importante, digamos radical, de la ortodoxia de Moscú por una parte, con sus más o menos afectos, y la práctica totalidad de las restantes iglesias autocéfalas, se une este nuevo cisma, un cismita, podríamos llamarle, de ortodoxos
ucranianos dependientes del primado de Moscú que han dejado o han roto de alguna manera su dependencia con Moscú. Bien, aquí tenemos, por tanto, que un conjunto de sacerdotes de la Iglesia ortodoxa pues, han pedido nada menos que se convoque un concilio. Esto es un concilio regional, no tiene nada que ver con el gran concilio que motivó el gran cisma al que me acabo de referir, pero siempre como manifestación de esta guerra civil religiosa que hay dentro de la Iglesia ucraniana, que hoy está radicada en Ucrania, ¿no? Bien, como consecuencia de esa invasión se ha producido este cisma con respecto a la Iglesia que estaba vinculada a Moscú. Bien, se ha pedido un concilio y entonces podríamos plantearnos, voy un poco deprisa para que podamos tener un diálogo al final, se está planteando la posibilidad de nueva unificación aquí del Patriarcado de Moscú. Yo lo dejo absolutamente claro, pero esto es radicalmente imposible a la luz de la sociología, de la psicología y sobre todo de lo que nos enseña la historia. Obviamente, sociología y psicología social son temas sociales y no personales, ¿no? Bien, el tercer gran tema a recordar es precisamente el cisma general, el cisma gordo, el grande, el que va a ser imposible, como decíamos, superar. Este fue el primer gran concilio de las iglesias ortodoxas tras más de 1000 años sin celebrar concilio. La Iglesia ortodoxa considera concilios generales, concilios suyos, concilios que globalmente se consideran los únicos concilios ecuménicos para todas las confesiones cristianas, católica, ortodoxa y las distintas confesiones protestantes. Bien, pues la Iglesia ortodoxa desde 1054 no había celebrado ningún concilio. Como dije en la segunda o en la tercera sesión, el primer gran concilio al que se convoca a todas las iglesias ortodoxas, pues se hizo para Creta por Bartolomé I, el primado, el patriarca de Constantinopla, primus inter pares, y ahí lo vemos presidiendo las sesiones del concilio. Uno de los temas capitales, el de suma actualidad, era precisamente la propuesta de conceder autocefalía a la Iglesia de Ucrania, es decir, crear una nueva Iglesia ortodoxa dentro de la Iglesia ortodoxa general, la Iglesia de Ucrania. Bueno, pues esto tuvo lugar en Creta en el año 2016, faltaron algunas pequeñas naciones, vamos a dejarlo ahí, pero la práctica totalidad conoció el deseo tanto de Bartolomé I como de parte importante del cristianismo ortodoxo de Ucrania de que se le concediera la autocefalía. Como así se aprobó, se concede a finales del 18 en términos formales y toma posesión el nuevo patriarca de Ucrania con carácter definitivo en enero del 2019. Como consecuencia, Kirill I, el patriarca de Moscú, pues excomulga a todos los que han participado en este concilio aprobando esa nueva iglesia. Y en esa tesitura de cisma en la Iglesia ortodoxa, el gran cisma, pues es en la que está hoy la ortodoxia. Bien, aquí tenemos una foto más significativa a Kirill I. El cuarto acontecimiento de estos que podemos considerar cierta relevancia son los pequeños incidentes que están teniendo lugar. Muchos, continuos, en distintas iglesias, diferentes catedrales, entre distintos grupos, pero en fin, quizá lo más significativo y lo que ha tenido mayor trascendencia es que en la impresionante catedral de Odessa también han llegado los misiles rusos, ¿no? Y esto pues se ha venido a considerar
como no, como uno más de los crímenes de guerra. No es poco que sea uno de los edificios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¿no? Bien, y no solo eso, sino que además ya tenía como un preámbulo, como un anticipo, pues el que había sido destruida por las autoridades soviéticas en el año 36. Es decir, que esto se trata de una construcción, digamos, relativamente reciente. Bueno, como todas, solo que de especial relevancia esta, pues es una iglesia enormemente enriquecida, como la mayoría o la totalidad de las iglesias y catedrales ortodoxas, ¿no? Bueno, pues fue, como pueden observar, bombardeada sin mayores peticiones de disculpa ni nada que se le parezca. Incidentes, accidentes o ejemplos de esto, aparte de los personales, pues están ocurriendo muchos, ¿no? Bien, vamos entonces a ver cómo andamos en el presente, en esta perspectiva religiosa, centrando la atención en tres personajes. Kirill, que ya nos hemos referido, Putin y Francisco, en la perspectiva propiamente religiosa. Hoy por hoy, los dos primeros son los de mayor importancia, que duda cabe, y el otro es la única autoridad religiosa que podría hacer algo con sus pros y sus contras, sus éxitos y sus fracasos. Y por otra parte, pues es el que, digamos, podemos tener más próximo a nosotros como consecuencia de nuestra cultura occidental, más o menos enfrentada a la que van a ofrecernos los otros, no porque se enfrente desde nuestro ámbito, sino porque desde el otro ámbito, como hemos visto en la idea de defensa de Putin, pues se tiene con respecto a Occidente, ¿no? Bien, vamos a recordar muy fugazmente la biografía de Kirill I, unos datos. Nace en Leningrado, su padre es sacerdote, tiene también un hermano sacerdote, ingresa en el seminario conciliar de Leningrado, jovencito, como podéis observar, a los 19 años, 3 años después, pues digamos, su vocación religiosa parece más firme aún y toma los hábitos de monje. En el año 70 ya es doctor en teología y se convierte en profesor de la Academia Conciliar de Leningrado, pero en el 1971, dada su integración en la Iglesia, el Patriarcado de Moscú, pues se le nombra nada menos que representante del Patriarcado de Moscú en el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, donde va a estar en este cargo de los años 70 a 80. No hay que olvidar, para que se entienda bien, que obviamente no está representando sin más a la Iglesia o a los cristianos ortodoxos soviéticos entonces, o rusos, como lo queramos llamar, sino que es una fase soviética en la URSS, ¿no? En consecuencia, pues no tiene nada de extraño, más bien todo lo contrario, que hiciera un papel de espía de la KGB junto a Putin, entonces, que también se encuentra en el occidente de pues, la frontera alemana, Oriente y Occidente, haciendo de espía junto a Putin, en este caso en el Consejo Mundial de las Iglesias. En 1976, durante este periodo, es elevado a la dignidad episcopal y, por otra parte, se convierte en rector del seminario, permaneciendo como representante formalmente del Patriarcado de Moscú, de hecho, pues miembro de la Unión Soviética, ¿no? Bien, la visión occidental que se va a ir generando para la actualidad es que es uno más de los multimillonarios que existen en la Rusia actual. Como consecuencia, aquí en España, como hemos tenido tantos, ¿no? Unos más cercanos a Londres o Inglaterra, otros a nuestra Costa Brava y otros en la Costa del Sol, pues de esto tenemos mucho conocimiento. Pero en fin, el caso singular de Kirill es que fue el receptor formal de todo lo que le tocó a la Iglesia Ortodoxa.
hoy las iglesias ortodoxas en la actual Rusia, donde la religión es uno de los elementos primordiales que integran la nacionalidad y el concepto de nacionalismo ruso, pues tiene mucha mayor trascendencia, como puede comprenderse fácilmente, ¿no? Sin embargo, también desde aquí, desde esta perspectiva, digamos, occidental, si queremos decirlo así, sí se les reconocen muy buenas acciones contra la guerra de Afganistán, en el sentido, pues, de búsqueda de la paz, de atención a los damnificados por la guerra, etcétera, ¿no? Bien, en el año 2009 se convierte en patriarca de Moscú y de todas las Rusias, que es el título oficial. Al todas las Rusias se concretan de manera especial en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Pero no solo es patriarca de Moscú y todas las Rusias, suponiendo que las Rusias fueran solo esas tres, sino también de la mayor parte de las regiones de emigraciones. Por ejemplo, en España y en concreto en Canarias, hay una iglesia ortodoxa que se está preparando desde el patriarcado de Moscú. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son entonces los criterios de Occidente predominante acerca de Kirill I? Bueno, pues a lo que me he referido. El primer aspecto es que este actual partidario de eso que en Rusia se llama la operación militar especial en Ucrania, no se llama desde allí, claro, ni agresión ni guerra, y por otra parte, causante del importante cisma, pues se insiste en Occidente que siempre residió en Ginebra cuando había reuniones del Consejo Mundial de las Iglesias y otras a las que de una forma u otra pues también él estaba presente. Desde ese trasfondo, la misión de Kirill se entiende que, bueno, aprovecho para decir que Kirill me lo verán en unas veces con una L, en otras con L o con Y, y en otras veces incluso, según la fuente, pues aparecerá el nombre más propio en español, Cirilo. El primordial o el propio es el de Kirill I. La misión de Kirill era influir en este consejo, pero visto desde Occidente era infiltrado por el KGB, como ya he dicho, segundo, convertido en multimillonario patriarca ortodoxo ruso, tercero, la condición de todopoderoso amigo de Putin, cuarto, aprobador de la agresión a Ucrania, en la que se manifiesta como ferviente partidario, quinto, su acción continua, permanente, de bendición de las tropas y del armamento, y sexto, pues digamos, el desprecio que lógicamente en una metedura de pata, sin ninguna duda, dentro de esa campechanía que caracteriza a Francisco, pues en un momento le espetó que dejara de ser monaguillo de Putin, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, esta es la versión que se tiene de Kirill I desde Occidente. Y por si fuera poco, como consecuencia de ese conjunto de notas, la Unión Europea lo presentó para que se aprobara la Unión Europea el presentarlo al Tribunal de la Haya para que se le condenara. Bueno, como no hubo en la Unión Europea para tomar un acuerdo, como todos sabéis, y nos lo han venido recordando estos días, pues hace falta la unanimidad de los miembros. Bueno, pues Víctor Orbán, el presidente del gobierno de Hungría, pues se negó y en consecuencia, al menos de momento, no se ha propuesto como criminal de guerra que tuviera que juzgarlo el Tribunal Internacional de la Haya. Muy bien, pues vamos a ver un poco la síntesis de lo que puede representar desde el punto de vista ruso. Estas son dos fotos harto significativas para que veamos la proximidad entre estos dos personajes relevantes de la Rusia actual. Bueno, hay dos como podríamos sacar miles. Todos veis que si Putin reúne, veis en televisión, claro, o vemos en televisión,
Si Putin se reúne con su Consejo de Ministros, Putin está pues, a 15, a 20 metros del resto de los ministros a unas distancias verdaderamente asombrosas. Y si reúne a la cúpula militar, pues lo mismo. Y así pues prácticamente en todas las reuniones. El trato personal, directo al margen de acontecimientos o directísimo en acontecimientos públicos, como podéis observar aquí, pues son múltiples y continuos, ¿no? Bueno, desde el año 2009, que sucede al patriarca Alexei II, pues se convierte en el nuevo líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ya se habían conocido Putin y él bastantes años antes y en consecuencia desde el momento de su acceso al patriarcado pues ya estuvieron en perfecta connivencia, ¿no? Y se convierte en patriarca de la mayor iglesia ortodoxa. Se calcula, se estima que tiene unos 100 rusos cristianos ortodoxos dependientes de su iglesia, que con esas otras dependencias del Patriarcado de Moscú en el exterior a las que me he referido, pues puede tener pues unos 130, un millón más o menos de fieles. Me estoy columpiando con las cifras. Bueno, tiene la mitad de los cristianos ortodoxos, que se suponen unos 300 millones, de los cuales, como estaba diciendo, 100 millones le corresponden al patriarcado ruso y unos 30 millones que le corresponden indirectamente por el dominio del patriarcado en el exterior de la actual Rusia. Y tiene una perfecta sintonía con Vladimir Putin. Muy bien. ¿Cuál es entonces la perspectiva de Putin? Hemos visto pues, la figura de Kirill I. Veamos la de Putin. Putin accede al poder en el año 2000. Desde ese momento inicial suyo ha utilizado la religión. Esto es muy importante que lo tengamos presente para hacer nuestro análisis y nuestro juicio. En concreto, claro, la Iglesia Ortodoxa rusa, para su política, sobre todo exterior, también interior, pero sobre todo exterior. Ha insistido en toda ocasión en la unión espiritual entre rusos, bielorrusos y ucranianos, por ser todos ellos, según él, según historiadores rusos, obviamente, y con alguna razón histórica, solo faltaba que no hubiera ninguna, por considerarlos ciudadanos de la Rusia histórica, de la Gran Rusia. Bien, pero donde manifiesta claramente, deja por escrito y se desarrolla con plenitud esta visión suya del papel de la religión, es en el discurso capital del 19 de julio de 2021 que ha pasado a la actual pequeña historia como la estrategia de seguridad nacional que pretende imponer y defender Putin. La idea básica es que los valores espirituales y morales tradicionales rusos están renaciendo. Los valores espirituales y morales tradicionales rusos están renaciendo. No hay el menor apego o la menor referencia desde el punto de vista moral y espiritual, obviamente, a la Rusia soviética. Pero él, desde esta perspectiva de los valores espirituales y morales tradicionales que entiende que en el interior de Rusia están renaciendo, se encuentran en grave peligro. Y esto implica la necesidad de fortalecer estos valores para garantizar los intereses de Rusia. Fortalecer estos valores espirituales y morales para garantizar los intereses. La población debe vivir y defender estos valores como elementos claves del ser de Rusia. Vamos a seguir con sus ideas y luego veremos el contraste
con los valores de Occidente. Para Putin, en este punto crucial, como veis, a mediados del año 2021, 6 meses antes de la invasión de Ucrania, en su gran discurso, amenazas que recibe Rusia a su soberanía cultural por Occidente. Esta es la cuestión frente a la que tiene que adoptar en esa idea de la estrategia suya de la seguridad nacional rusa. Los valores espirituales, esto es de su discurso, los valores espirituales, morales e histórico-culturales tradicionales de Rusia están siendo atacados activamente por Estados Unidos y sus aliados. Uno de los principios capitales en la línea del uso que hace Putin de la religión en su política. Occidente ejerce, otra de sus ideas centrales, una presión informativa y psicológica sobre la conciencia individual, grupal y social mediante la difusión de principios sociales y morales que contradicen las tradiciones, convicciones y creencias de los pueblos de la Federación Rusa. Los ideales y valores ajenos, otro párrafo del discurso de Putin, no solo destruyen los fundamentos de la soberanía cultural, la estabilidad política y la condición de Estado, sino que también causan un daño irreparable a la salud mental de la persona. Capítulo siguiente, también perspectiva de Putin. Rusia está predestinada a liderar la defensa de la verdadera Europa. Como veis, ha ido incrementando el papel que va a representar los valores espirituales y religiosos, sociales e históricos, como estamos viendo. La verdadera Europa. Esto es importante también para que entendamos dónde estamos. Y como último punto, la necesidad de promover la Iglesia Ortodoxa rusa y la religión cristiana para defensa del pueblo ruso frente a las ideas y valores ajenos. Los que todavía estamos aquí en España hablando en algunos momentos de nuestros problemas políticos ordinarios del comunismo y demás, esta es la versión y la imposición de los criterios de Putin con respecto al ayer de Rusia en cuanto a la actualidad de la Rusia que él pretende defender. Bien, pues vamos entonces a ver el contraste de los valores que formalmente tenemos en Occidente con estos valores, porque puesto esto solo así y puestos solo, sin estar en contraste, los valores culturales, históricos, religiosos, en su caso de Occidente, en relación con los rusos de Putin actuales, pues vamos entonces a ver. El artículo 2 del Tratado de esa Unión Europea que tiene Europa, que tiene que salvar Rusia, la actual Rusia, por ser la veracidad, la verdadera Europa, como él dice. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, basta con que yo lo ponga aquí en línea, habla de la dignidad humana, de la libertad como derechos, de la democracia social, política, estatal, de la igualdad general, de que se trata de un Estado de derecho, cada uno de los Estados y la Unión Europea, y en la cual habrá respeto, garantía del respeto a los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. Bien. Y en tanto que sociedad política, la Unión Europea estará caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Esta es la prédica
y, digamos, el aspecto jurídico fundamental de lo que constituye la Unión Europea actual, independientemente de que en unos países de la Unión Europea unos estén más desarrollados, otros menos. Formalmente, la Unión Europea, tal como se ha concebido, es esto lo que la representa, ¿eh? Hoy, pues como sabemos, en diferentes países, pues ya hay distintos grupos, ideologías, etcétera, pues con los que esto no casa. Pero este es nuestro esquema. Esta es la actual Unión Europea. Bien, ¿cuál es la perspectiva rusa? Para que lo podamos poner en contraste, porque todo esto, bueno, cuando había que hablar de democracia, pues bueno, pues se hablaba de la democracia socialista o de la democracia orgánica, o se podía poner cualquier otro adjetivo, porque no había más remedio que hablar del término democracia, aunque se viviera en una dictadura, ¿no? Bueno, pero la perspectiva rusa a la que yo me estoy refiriendo, rusa aquí desde el poder hoy actual, desde Putin, pues es esto otro tema, ¿eh? La guerra de Putin es contra, en el sentido no solo de Ucrania para recuperar tierras históricas, sino que es también una batalla espiritual, como dice él, de defensa de Rusia contra Occidente. Y no solo eso, sino que Rusia tiene una responsabilidad histórica en la defensa de esos valores tradicionales frente al decadente Occidente, que no diferencia, entre otras muchas cosas, como vamos a ver también en plan letanía, que no diferencia entre sexos, que es el tema, pues digamos, de mayor divergencia formal y periodística, claro, por la importancia periodística o de que los medios está teniendo este problema. Bien, pues ¿cuáles son estos principios en contraste con los de la Unión Europea? Bueno, pues el primero, en perspectiva jurídico-social, la persecución de los grupos, de las sociedades y de las personas del LGTBI, ¿no? Segundo, el culto a la familia. Fijaos lo que esto significa. Francisco nos ha anunciado para el próximo día 4 de octubre una nueva encíclica, todavía no nos dice sobre qué. Unos piensan que un complemento de la Laudato Si, otros piensan que será posiblemente sobre todos los temas que afectan a la vida, aborto, familia, sexualidad, eutanasia, etc. Bueno, culto a la familia, en el sentido de familia tradicional, un hombre y una mujer. Ya sabemos lo que está representando hoy a lo que llamamos familia en nuestro occidente europeo. Culto a la identidad nacional. También podemos observar el contraste con lo que está sucediendo en algunos países de Europa hoy o en el conjunto europeo frente a esta concepción de la perspectiva rusa. Lucha contra la degeneración, lucha, no solo rechazo, sino lucha contra todo eso que hemos venido llamando la degeneración y fundamentado en la religión ortodoxa. La religión como tal ha desaparecido, no solo en Francia o desde Francia, desde tiempos de la Revolución, en ese proceso de laicización o de establecimiento de una sociedad laica, sino que el trasfondo europeo, pues sin ninguna duda, es, bueno, pues de la cristiandad, de una forma u otra, que ha ido conduciendo, con unas derivas u otras derivas, a la situación actual. Para la perspectiva de Putin, la religión forma parte también de ese conjunto. El contraste de las notas de la parte superior con la parte inferior, pues sin ninguna duda cada uno lo puede interpretar como considere, en perspectiva histórica, en perspectiva presente, en punto de vista prioritariamente social, de presente o de mirada hacia el futuro. Pero ahí quedan las diferencias que están también latiendo en la guerra. Bueno, pues vamos entonces a ver un poquitín más esta perspectiva de Putin en esa invasión que se inicia el 24, como veíamos, de febrero del año 22. Ucrania fue creada por Rusia, la Rusia bolchevique, comunista, tras la revolución, y fue creada por Lenin, sin ninguna duda.
Nos guste más o nos guste menos, esto fue un hecho histórico. Bien, Ucrania es un asunto duro para Rusia, cortando, separando tierra histórica de Rusia, perspectiva de Putin. Y dice Putin, sin preguntar a millones qué pensaban de ello. Bueno, pues aquí puede haber fundamentado pues esas pantomimas, ¿no?, de votaciones o de elecciones que hizo en Donetsk y en Lugansk, ¿no?, el año 16. Recursos religiosos de Putin. Los habitantes de aquella antigua tierra rusa eran ortodoxos desde tiempo inmemorial y ahora se encuentran en un régimen ilegítimo en Kiev que está caracterizado y sobre todo quiere caracterizarse por la asunción de todas esas notas caracterizadoras del Occidente, por su integración en la Unión Europea, que es la gran aspiración, obviamente, de la actual Ucrania, ¿no? Pretensión de legitimar el poder secular sobre la base de una supuesta unidad espiritual de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Esto es una cantinela, ¿no?, persistente de Putin en sus prédicas, ¿no? Uso de la diplomacia religiosa en todas partes, aunque obviamente pues forme parte de lo que se considera poder blando, ¿no? Bueno, aquí tienen otras dos fotos todavía más próximas. La inferior de la derecha, con el reflejo de la cruz de Kirill I en la frente de Putin, pues es harto significativa de lo que algunos pretenden también ir interpretando e ir difundiendo con toda razón y todo derecho, puesto que ya hemos hablado de la perfecta sintonía en la que se encuentran, ¿no? Bien, la Iglesia Ortodoxa rusa, en tiempos de Vladimir Putin, pues ha desempeñado una función política, aparte, por supuesto, de las funciones religiosas y espirituales. Muy difícil que a lo largo de la historia no haya desempeñado algún tipo o algunos tipos o incluso el mayor tipo posible de función política por algunas iglesias, ¿no? A lo largo de la historia ha sido instrumento de legitimación del poder político, sin ninguna duda, y en el tiempo presente es una herramienta de la diplomacia religiosa del Kremlin. Es un apoyo en el proceso de reimperialización de Rusia. Habíamos dicho que se trata de una guerra nacionalista en los dos sentidos, prioritariamente, o como es obvio, de Ucrania, e imperialista, la agresión de Rusia, dentro de esta idea que está perviviendo en el fondo de las expresiones de Putin, ayudado por Kirill y, por supuesto, que de una parte importante de la población rusa, ¿no? Es un medio clave en el Consejo de Seguridad Nacional 2021 al que me he referido antes de la Federación Rusa. Ahí estaba presente la Iglesia. Ha justificado y bendecido la guerra del Kremlin en Ucrania. Ha generado un nuevo cisma en la Iglesia Ortodoxa. Significa una impresionante, con esto no han contado en ningún momento, de pérdidas de valor en sus feligreses del exterior de Rusia. Son ya muy pocos, lógicamente, los que pueden sentirse agrupados, integrados, pertenecientes, siendo miembros de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Rusia y, por tanto, digamos, dependientes administrativamente en términos religiosos del Patriarcado de Moscú, ¿no? Bueno, pues podemos entonces ver de manera concreta, para ver las actuaciones de Francisco, que era el tercero elemento primordial. El 9 de abril de 2022, recuerden que el 24 de febrero había sido la agresión o la invasión de Ucrania por el Kremlin, por Rusia, por Putin. El patriarca de Moscú legitima formal, oficial, públicamente, a los cuatro vientos, como decimos, que la invasión de Ucrania es una guerra santa.
frente a los valores inmorales de Occidente. Es lo que ha insistido, reinsistido. Esta es su actitud o su visión sobre el tema. Sermones y discursos belicistas continuos. Una de las expresiones que más se utilizan, de las que él ha empleado, es: los rusos luchan contra el anticristo. El anticristo es Occidente, claro. La bendición de tropas, repetimos, de armamentos, de misiles, de lo que se ha ido poniendo en la batalla, en la guerra, en los territorios ucranianos. Se ha abstenido, y esto es lo que más ha preocupado, de censurar los crímenes sobradamente documentados contra civiles ucranianos. Y atención, muchos de los cuales son fieles de su iglesia, como hemos visto antes. Al principio, no menos del 80% de parroquias, de diócesis, de sacerdotes, bueno, pues no ha hecho ninguna censura sobre lo que ya está sobradamente documentado. El mundo ortodoxo, obviamente no el propio de hoy en Rusia, arrincona a Kirill I por su bendición a la guerra de Putin. Fue significativo, como pusimos en una ocasión anterior, los carteles que de alguna manera pues, se difundieron enormemente por Rusia con este eslogan o este adagio: Dios está con nosotros, para fortalecer la confianza de los rusos en lo que está haciendo la Rusia actual. La Unión Europea, como hemos dicho, fracasó en su intento de incluir a Kirill en la relación de los posibles sancionados. Bien, pues entonces, para acercarnos ya a la otra perspectiva, las religiones abrahámicas y la paz de Ucrania, ¿qué podemos decir aquí? Bueno, la Iglesia Ortodoxa, pues lo único que podemos afirmar es lo que ya dijimos en la sesión anterior, que no es posible la paz a la luz de la historia. El protestantismo no tiene una iglesia en un sentido que pueda como tal ejercer alguna acción, pues nada, no puede, carece de estructura y de jerarquía. Posiblemente esto pueda parecernos lo mejor a muchos, pero no tiene posibilidad, ¿no? De hecho, lo que existen son soledades desestructuradas. El catolicismo posee poder, organización internacional, por tanto responsabilidad al menos parcial. El Islam, nada de nada, y el judaísmo, pues nada de nada, de hecho. En consecuencia, si queremos ver los papeles de la cristiandad, ya en concreto en la guerra de Ucrania, pues una vez que hemos retirado a la ortodoxa y al protestantismo, pues en la Iglesia católica, si vemos cuál es su situación actual, pues podemos decir muy rápidamente: apreciable declive de su relevancia en el mundo, que el progresismo católico en las décadas 70-80 era la teología de la liberación y no ha perdurado, que en estos momentos hay un claro avance del tradicionalismo católico, sin ninguna duda, en contraste con el retroceso del catolicismo social e institucional, que hay una consideración social al menos de crisis actual como realidad tangible y una progresiva necesidad, que se estima así, de transitar desde el exceso de jerarquización al predominio de la dimensión comunitaria desde distintos focos, prioritariamente, si queremos decirlo así, la mujer y el laicado. Bien, pues vamos entonces a ver la relación. La relación de Francisco con Kirill pues prácticamente ha sido nula desde el principio, ¿no? Desde el año 13, que accedió Francisco al pontificado, pues no le fue posible entablar un diálogo mínimo con Cirilo o con Kirill primero hasta La Habana ya en febrero del año 2016, muy fugaz y en presencia de Castro, ¿no? De Raúl Castro. Cuando decimos solo Castro, bueno, las relaciones han sido difíciles, pero tuvieron la posibilidad de verse ahí, ¿no? Pero el 5 de mayo de 2022 es cuando le dice Francisco a Kirill: no se convierta en el monaguillo de Putin.
insólita crítica del Papa Francisco al patriarca Cirilo, que le devolvió, parece ser, un no sea sacristán. Bueno, dejando ese tema ahí como el panorama de las difíciles relaciones entre uno y otro, veamos algunos aspectos de la acción de la Iglesia Católica por mediación de Francisco. Bien, el 2 de octubre del 2022 suplica Francisco a Putin que detenga la guerra. Pide a Zelensky que esté abierto a propuestas de paz serias. Alerta otra vez del riesgo de una escalada nuclear mundial. A los líderes del mundo pide que busquen instrumentos diplomáticos para frenar el conflicto. La acción del Francisco en todos sus documentos ha sido siempre salida, romper el autocerca y el encuentro, el diálogo. Desde esa perspectiva teórica, pues es lo que ha pretendido difundir al resto, ¿no? Bien, pero se le achaca en Occidente y en Ucrania que en ningún momento ha hablado de Putin ni de Rusia como causantes. Esto es uno de los aspectos negativos que tiene Francisco en, digamos, este conflicto o esta guerra. Segundo aspecto. El 13 de mayo del 2023, Zelensky visita el Vaticano. Francisco se muestra, según Zelensky, equidistante. ¿Cómo es posible que ante una invasión injustificada y criminal yo detecté en Francisco una actitud equidistante? Una actitud en la que ve lo mismo al causante que a la víctima, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Un tercero es la intención del Papa, hace muy poco, ya después de nuestra sesión anterior, el 5 de junio, envía como mediador a Ucrania al cardenal Zuppi, que después visitaría Rusia, como vamos simplemente a exponer, ¿no? Bueno, estuvo primero en Kiev, con la intención de fomentar un clima que pudiera conducir a caminos de paz. Bueno, el objetivo de la misión, toda la del Papa, era lograr una paz justa y apoyar gestos de humanidad que alivien las tensiones. No se atrevían ya tampoco a más, se reunió Zuppi con Zelensky y, bueno, hizo oración como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, dentro de este mismo punto, de este mismo periplo, fue Zuppi también a Moscú y allí tuvo un encuentro para buscar una justa paz con, podemos ver ahí, a Kirill I, en una reunión pues, significativa de personalidades del Vaticano con religiosos ortodoxos rusos. Este aspecto tercero al que me estoy refiriendo, pues Francisco pretendía negociar la paz por la Iglesia Católica, es decir, que la Iglesia Católica participara en esta relación con los gobernantes. Y de manera concreta, por tener una acción, pues se, digamos, fijaron la atención de manera especial en el regreso a casa, a Ucrania, a los niños ucranianos. Y tomó el tema después Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, reconociendo que esa misión a la que había mandado Francisco pues había sido de cierta relevancia para la paz. Bueno, son palabras, ¿no? Bueno, no debemos olvidar, como cuarto punto, que el Papa en Fátima pues hizo oraciones por la paz. Pero como ya había hecho en ocasiones anteriores, solo que aquí le dio un matiz mucho más claro, Francisco pidió a los creyentes de las diversas confesiones y religiones que se unieran a la iniciativa de búsqueda de la paz por Ucrania. Pero eso durante toda su estancia en Lisboa, en Portugal, pues la idea central fue siempre esta: pedir oraciones para el fin de la guerra en el corazón de la Europa cristiana y de todas las guerras. Lo que ha venido destacando en numerosas ocasiones, que son muchas las guerras y que solo tenemos la atención puesta en la guerra de Ucrania, ¿no? Bien, pues más recientemente pues, se considera, como veis estoy poniendo
digamos, las dos caras o los dos puntos de vista, la metedura de pata del pontífice dentro de esa campechanía, cuando hace un mensaje por videoconferencia a los jóvenes católicos de San Petersburgo, católicos en San Petersburgo, a los que les dice nada menos: nunca olvidéis vuestra herencia, sois los herederos de la gran Rusia, claro, de los santos, de los gobernantes, de la gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, de ese imperio grande. La palabra imperio es la que descompuso a los ucranianos con toda razón, con todo derecho, ¿no? Grande, educado, de tanta cultura y de tanta humanidad. Sois herederos de la gran madre Rusia. Por eso, continuad, sobre ahí una A, adelante. Bueno, se ha venido advirtiendo por el Vaticano, como no podía ser de otra manera, que fueron palabras improvisadas, eso que he llamado campechanía, una palabra que tanto utilizamos en España, o al menos en mi Cádiz, ¿no? Pero en principio habían pasado inadvertidas. Cuando se recibieron, pues es cuando tuvieron pues, esa idea, en la que hay que reconocer que sin ninguna duda, porque obviamente no era esa la finalidad de Francisco, pues esa metedura de pata, ¿no? Bien, el mensaje se ha interpretado, por tanto, en línea con el uso por Putin del imperialismo de los zares. Bueno, podríamos seguir, pero veo que el reloj corre. Y no solo esto fue mal visto en Ucrania, sino también por los católicos de Polonia, Lituania y Bielorrusia, que ya se habían levantado 3 veces contra ese imperio ilustrado al que me he referido, ¿no? De Pedro el Grande, Catalina II, etc., ¿no? Bien, y por si fuera poco, pues la Iglesia greco-católica ucraniana, que tiene cierto dominio en la región occidental de Ucrania y que debe, como católica, obediencia al Papa, pues también compartieron el dolor de los ucranianos. Bueno, no más violencia, vamos a acabar ya con esto, no más violencia en nombre de Dios. Está tratando ahora desde una perspectiva teológica, que para mí esto es lo más importante, la Academia Pontificia de Teología. No más violencia. La guerra en Ucrania plantea sobre todo problemas teológicos, porque la imagen de Dios, siempre comprometida y envenenada en cada guerra que se hace en nombre de Dios, así lo quiere. Hay efectivamente que estudiar el problema de Dios y la violencia entre las religiones y la fe cristiana, sea ortodoxa, sea católica, porque la historia de la Iglesia, aquí podríamos decir de las iglesias, sin ninguna duda ha sido de demasiadas guerras santas o guerras en nombre de Dios. Y hace falta, sin ninguna duda, una reforma de la teología. Bien, las iglesias ortodoxas y la paz, pues prácticamente ahí no hay nada, como hemos podido ir poniendo de manifiesto, y por eso lo que hoy existe en Ucrania, sin ninguna duda, es una guerra religiosa civil. La realidad ucraniana actual es una guerra nacionalista de independencia desde el punto de vista de Ucrania, de continuidad en el nacionalismo ruso desde la otra parte, ¿no? En consecuencia, sería posible, pues ya hemos visto que el futuro no está escrito, pero se sabe que una determinada paz en los estados de guerra es posible con una negociación, pero se intuye que no se recobrará la paz entre las iglesias de Ucrania y de Rusia, y se supone, puede suponerse, que desde la historia y la sociología de la Iglesia cristiana en sus 20 siglos, las de la actualidad hoy, no es posible la paz. Han salido también, mismo que en España, pues hay asociaciones religiosas, hermandades, cofradías, pues instituciones religiosas formadas por laicos que están también teniendo diversas orientaciones, diversas finalidades, y en concreto pues han salido algunas en las que se está además invitando a la guerra, pues como esta guerra santa, formando a los correspondientes asociados, a los correspondientes cofrades, etcétera, también preparándolos para la guerra, ¿no? En definitiva, en el ámbito de la política, y con esto concluimos,
tengamos presente que en el año 2024 debe haber elecciones en Rusia y en Ucrania. Cómo se desarrollan las unas y las otras y qué resultados se alcanzan, independientemente de lo mejor o peor que se planteen los procesos electorales, pero ahí hay una fecha, hemos visto las pretéritas, está de inmediato futuro, pues está ahí, ¿no? Una posibilidad extrema, a mi juicio, de recuperación íntegra del territorio hoy, según acuerdo internacional, de Ucrania, salvo que una caída interior de Putin la facilitara, cosa que yo no veo tan fácil. Pero bueno, ya hemos oído aquí otras voces que consideran que quedaría poco para esto, ¿no? Posibilidades de negociaciones para un acuerdo, que podría ser paz transitoria al menos, exigiría concesiones y o reconocimientos por parte de Ucrania y por parte del mundo entero a Rusia. Crimea, el Donetsk, Lugansk, ruptura de lo que hoy posee para que tenga una salida al mar de Azov la actual Ucrania. Bueno, pues posibilidad de negociaciones. Pero en el ámbito de la religión, finalmente, esta guerra civil religiosa ortodoxa de Ucrania o en Ucrania es previsible que socialmente se acabe con el triunfo de la Iglesia autocéfala de Ucrania. Esto sí me atrevo a decirlo. Parece que es la única vía posible en la que se integrarán los primeros discordantes de la situación del año 17. Lo sensato, lo normal, lo usual es que se integre, y si no, pues que la vida, es decir, la muerte de los resistentes, pues acabe, digamos, disolviéndolo, ¿no? 2. El cisma presente de la Iglesia ortodoxa, el general, no el de la guerra civil esta interna de Ucrania, no se compondría en breve plazo de ninguna manera. Nacionalismo y autocefalía no dan marcha atrás. Esto es una lección de historia. Ya son 16 las autocefalías de la Iglesia ortodoxa. Hay 16 iglesias administrativamente distintas. No teológicamente distintas, pero sí administrativamente distintas. En el transcurso de tiempo, a muy largo tiempo, sí se acabaría en la aceptación de la nueva realidad. Pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes otra vez a los que no os habíamos visto. Sofía, Alfonso, Hernando, Marcelino y Daira. Creo que los demás nos habíamos visto al principio. Pues nada, la palabra es vuestra. Soy todo oído para que preguntéis, fase 1, protestéis, fase 2, como consideréis. José Ramón. Bueno, primero, felicidades como siempre, porque es una cosa increíble oír toda la catarata de datos y de información que hay. Y una pregunta que siempre me estoy haciendo es el papel de Kirill, del patriarca, en esa historia. Es decir, su cercanía a Putin es tan grande que digamos, le impide darse cuenta de la escisión que ha provocado con respecto a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que probablemente es irrecuperable en el futuro. Bueno, a mí me has oído muchas veces que yo no me atrevo a meterme en la conciencia, en los pensares, digamos, íntimos de las personas, ¿no? Si es capaz o no es capaz de darse cuenta, no sé. Sociológicamente, que hoy no la he querido pronunciar porque sería ya demasiado redundante, la perspectiva que yo ofrezco, que estoy ofreciendo, es sociológico-histórica, no teológica ni de principios, salvo de principios incardinados ya como elementos propiamente sociológicos, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí se sabe, sin ninguna duda, es perfecto, que la sintonía entre los dos jefes del Estado y de la Iglesia ortodoxa es perfecta y ha venido siendo perfecta. Desde lo que son corrillos colaterales, pero públicos, notorios, que se conocen,
Putin le tiene prometido, y ya se está en ello, un Vaticano mayor que el Vaticano para la Catedral Ortodoxa del Patriarcado de Rusia. Esto sin ninguna duda. Si con eso queremos decir que hay una actitud de doy para que me des, pues no lo sé. Lo que no hay ninguna duda, desde una perspectiva sociopolítica pública, es que Kirill I bendice la guerra. Kirill I invita a la guerra, etcétera, ¿no? Y en ese aspecto sí podemos decir sin ninguna duda, que es copartícipe pleno, total. ¿Que por dentro tiene mala conciencia? Pues no lo sé. ¿Que debería tenerla? Pues hombre, sería bueno que tuviera un poquito, por lo menos para que no ayudara tanto, claro. Ha bendecido todo lo bendecible y evidentemente, por eso entonces, lo de la conciencia me da la impresión de que debe, aunque es difícil entrar en esos terrenos, pero me da la impresión de que evidentemente sus actos no demuestran que esté especialmente sensible, o sea, da la impresión de que fundamentalmente está absolutamente de acuerdo con lo que su jefe supremo hace y poco más. eso es claro. Por eso la idea esa que ya os he puesto también como una de las detonadoras, ¿no? El que no haya tenido ninguna reflexión o acción sobre crímenes que pueden justificarse no a Rusia entera, no a Putin entera, sino como desvíos o desvaríos de algunos grupitos o algunas personas, ¿no? En algunos de esos acontecimientos de crímenes deleznables, no solo de muertes por la guerra, sino de crímenes perfectamente documentados, ¿no? Ese es el punto, digamos, más fuerte para atacarlo y el más débil de la defensa, claro. Muchas Bueno, gracias. eso ha sido pregunta. A ver, Roque, me parece que hablas, ¿no? No tienes que abrir el Tienes micrófono, que abrir el Roque. micro. Ahora, perdón. Primero, como digo, felicitarte por la charla, como siempre, ha sido interesantísima, ¿no? Pero al margen de la guerra, quería hacerte una pregunta. ¿Existe alguna conexión actual o pudiera existir en el futuro entre la Iglesia Ortodoxa rusa, sea ucraniana o sea rusa, me da igual, La Iglesia y los Ortodoxa. grupos católicos tradicionalistas que de alguna manera están siendo cada vez más relevantes? ¿Hay algún punto de conexión entre esas dos visiones, digamos, de la tradición? Hombre, tú lees los Familiar, periódicos. etcétera, etcétera. Si tú lees los periódicos sin ninguna duda, y hoy hoy, por ejemplo, pues se habla otra vez de las posibilidades de Trump en los Estados Unidos, y se recuerda con ocasión y sin ella, pues sus visitas a Putin y lo a gusto que se encuentra. No podemos olvidar, te estoy dando cosas aparentemente marginales, pero que son respuestas. El protestantismo fundamental, enormemente rico, o los grandes empresarios norteamericanos protestantes, pues están constituyendo hoy pues lo que se llama se llama desde otra perspectiva, claro, el gran movimiento teológico neoconservador, movimiento al que se han unido digamos, conservadores natos e importantes católicos. Ese es un mundo al que tú te puedes estar refiriendo. Pero no solo, por eso digo, no solo ese gran movimiento norteamericano, que eso empezó el mismo día que tomó posesión el Papa Francisco, con su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, ¿no? En la que exponía su programa, pues ya los puso un poco. Este Papa que viene de América del Sur o de Latinoamérica, que no tenemos muy claro si fue o no fue partidario de la teología de la liberación, bueno, apuntaron su fuerza. Cuando surge la Laudato Si, ya para qué contarte, y desde entonces. Pero esto ha tenido además un reflejo en parte relevante de la teología europea, de extrema derecha, si quieres decirlo así, conservadurismo, movimiento que se está llamando Teocon. Bueno, sin ninguna duda, con respecto al trasfondo de ese contraste que
he puesto. Por eso he querido ser exhaustivo o expansivo, aunque singularizando, ¿no? Las características de lo que representa la Unión Europea política y culturalmente, y en contraste con lo que representa la Rusia actual, la verdadera Europa, entre comillas, que podrían decir esos grupos, pues yo creo que no sé cuánto de información sobre esto que te estoy diciendo podías tener, pero has dado en el clavo, claro, sin ninguna duda. Hay puntos de encuentro, ¿no? Hay puntos de encuentro. Aquí el mismo sistema español pues, nos hace ver cómo algunos de nuestro grupo están próximos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, que empiecen las protestas porque tanto silencio. Sí. Qué alegría me da ver los formalitos que sois. Joder. Bueno, pues yo podría seguir contando batallitas, pero si no surge de vosotros, bueno, pues Estoy lo queriendo importante... entrar, ya he podido. Bueno, Marcelino, venga, hombre, que te Marcelino, oigamos. sí, porque no he podido estos días por la ignorancia supina que tengo en estas aulas. Sí. Pero hoy no puedo menos de, bueno, pues una vez más felicitarte. El tema que nos expones acoge todas las visiones, desde el laicismo a ciertos conservadurismos y, bueno, y a otros extremos, naturalmente, pero con unas palabras de acogida y de clarificación muy importantes. Realmente me dejas pasmado, y me alegra mucho tomar contacto para agradecerte pues tantas cosas, pero en este ciclo pues has aportado unos conferenciantes y tú mismo que nos clarifican y nos hacen reflexionar en muchos deberes que tenemos que asumir desde nuestra juventud informada. Pero bueno, pues yo tengo ya más años que palmar, pero me siento joven gracias a que me acogéis y pienso, bueno, incorporarme a vosotros con mucho cariño y ya me doy a conocer. Muy bien, hombre, pues sí, sé bienvenido afectivamente. Te quedan 3 meses para que seas recibido formalmente. Menos, pero sí, Ánimo, ánimo. sí, muy bien. A ver, Gracias. ¿alguna otra intervención? Bueno, pues empecé a deciros que el lunes tendremos una extraordinaria conferencia, sin ninguna duda, que nos la dará el profesor Albino Arenas. Yo lo veo en segunda fila, a la derecha, acaba de levantar la mano, por si no lo veis vosotros igual de bien. Sí. En este año 2013, en el que estamos celebrando en numerosos foros los 100 años de la venida de Einstein a España, y en consecuencia pues nos va a tratar acerca de ese tema. Así es. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta el lunes. ¿De acuerdo? Adiós.